Bueno, buenas noches, mi nombre es Mauro Centrella y hoy les voy a hablar de fármacos antipsicóticos. Muy bien, antipsicóticos es un tema bastante extenso, es un tema muy evaluado, así que voy a tratar de facilitar lo más posible la lectura. Bueno, para empezar les quiero mostrar esta línea de tiempo. Arriba tenemos los distintos desarrollos psicoterapéuticos y debajo tenemos la evolución de los distintos tratamientos biológicos y farmacológicos de las enfermedades mentales graves. Fíjense aquí, este es el hito más importante, es la aparición del primer fármaco con propiedades antipsicóticas, que fue la clorpromacina en la década del 50 del siglo pasado. La clorpromacina sigue siendo la droga patrón del grupo de los antipsicóticos típicos con perfil sedativo. Y primero apareció el fármaco antipsicótico y luego, de hecho una década más tarde, contamos con la primera hipótesis que permitía explicar cuál era el mecanismo de acción y el porqué de su efecto antipsicótico. En la década del 70 aparece el primer antipsicótico atípico, la clozapina. La clozapina rápidamente se utilizó en el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque resultó ser muy eficaz, pero poco tiempo después de introducirlo se suspendió su uso. ¿Por qué? Porque los pacientes, o muchos de los pacientes tratados con clozapina, presentaron alteraciones en los glóbulos blancos, sobre todo en los neutrófilos, es decir, los glóbulos blancos, los elementos formes de la sangre, que representan la primera línea de defensa que tenemos contra las infecciones, sobre todo las infecciones bacterianas. Muy bien. Después de eso se desarrollaron fármacos que no solamente tenían bloqueo dopaminérgico, sino que también eran capaces de bloquear a receptores serotoninérgicos. Entonces, para conocer el efecto de los fármacos antipsicóticos, tenemos que saber que existen vías serotoninérgicas en el sistema nervioso central y vías dopaminérgicas. Al menos dos vías dopaminérgicas han sido vinculadas con los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Fíjense, a nivel mesencefálico hay dos estructuras que aparecen con la letra A y la letra B. La estructura A es la sustancia nigra. La sustancia nigra es el origen de una vía dopaminérgica que alcanza a los ganglios basales, que son estructuras telencefálicas que tienen que ver con el control motor. La fuente de dopamina para esa vía, que es la vía nigroestriada, es la sustancia nigra. Y la sustancia nigra justamente es una estructura que degenera en la enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson que se caracteriza justamente por signos motores. Es decir, por temblor, por rigidez, por lentitud a la hora de realizar el movimiento o de iniciarlo. ¿Está bien? Y la estructura B es el origen de dos vías, es lo que se conoce, dos vías dopaminérgicas, es lo que se conoce como área tegmental ventral de Tsai. El área tegmental ventral de Tsai es el origen de una vía que se denomina vía mesolímbica, es una vía que alcanza también estructuras de los ganglios de la base, el núcleo accumbens, una estructura que, si bien forma parte de los núcleos grises de la base, no es una estructura que tenga una función motora, sino que tiene fundamentalmente una función límbica, motivacional. ¿Está bien? Y esa misma estructura, el área tegmental ventral de Tsai, es el origen de una vía, que es la vía mesocortical. Es una vía que alcanza a la corteza prefrontal. Entonces, la vía mesolímbica,
La hiperactividad de la vía mesolímbica se ha vinculado a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Los fármacos antipsicóticos que bloquean a los receptores a la dopamina de tipo D2 modularían la actividad de esta vía y de esa forma producirían en los pacientes alucinados, delirantes, en los pacientes donde hay predominio de síntomas positivos, un alivio. ¿Está bien? Esta vía, que va del área tegmental ventral de Zay o BTA al núcleo accumbens, es una vía que también ha sido vinculada a los mecanismos de recompensa y pérdida con los que cuenta el cerebro. Es una vía que se ha vinculado a la adicción a múltiples sustancias. Otra vía que se origina en la BTA es la vía mesocortical. Fíjense que esta vía es fuente de dopamina para estructuras corticales prefrontales. Hay una de estas cortezas que es muy importante, que está inmediatamente por delante de la rodilla del cuerpo calloso. Esta corteza que está aquí y que les señalo, que es la corteza del cíngulo anterior, una corteza que tiene que ver fundamentalmente con la motivación. La hipodopaminergia a nivel de esta vía, la vía mesocortical, es decir, la hipofunción dopaminérgica a nivel de la vía mesocortical, se correlacionaría con los síntomas negativos de la psicosis. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la sustancia nigra como fuente de dopamina para los ganglios de la base? O por lo menos para el circuito esquelético motor de los ganglios de la base, un circuito que tiene que ver con el control del movimiento voluntario. Yo les había dicho que esta estructura se atrofia en la enfermedad de Parkinson. Entonces, el bloqueo de la función dopaminérgica a nivel de esta vía es capaz de producir parkinsonismo, es decir, síntomas muy similares a los de la enfermedad de Parkinson, es decir, temblor, rigidez, bradiquinesia, hipoquinesia. Bradiquinesia es la dificultad a la hora de iniciar un movimiento e hipoquinesia es la dificultad o la lentitud al ejecutar un movimiento o mientras se realiza un movimiento. ¿Está bien? A esos síntomas en su conjunto se los denomina síntomas extrapiramidales. Otros síntomas extrapiramidales que pueden aparecer con el uso de los antipsicóticos, es decir, por el bloqueo dopaminérgico que los antipsicóticos producen, son las distonías. Las distonías son muy temidas, ¿por qué? Porque si afectan a los músculos de la fonación o afectan a los músculos que coordinan la mecánica ventilatoria, pueden llegar a ser fatales. ¿Está bien? Y muchos de estos trastornos suelen ser agudos y reversibles, es decir, yo dejo de dar el fármaco y desaparecen, pero también existen formas tardías de estas disquinesias, de estos trastornos del movimiento, como el temblor tardío, las disquinesias tardías, que quedan como secuela de un tratamiento antipsicótico, sobre todo con sustancias más incisivas. Muy bien. Estos son los tres circuitos que controlan el movimiento. Lo que habíamos dicho es que la vía nigroestriada es fuente de dopamina para este circuito que está aquí, que es el circuito de los ganglios de la base. Muy bien. Los fármacos antipsicóticos de primera generación, los fármacos típicos, es decir, los antipsicóticos típicos, aquellos a los que denominamos neurolépticos, son capaces de producir el síndrome neuroléptico. El síndrome neuroléptico se caracteriza por enlentecimiento psicomotor, tranquilidad emocional e indiferencia afectiva. Ese síndrome
Antiguamente se pensaba que era el objetivo de tratamiento, es decir, era necesario inducir el síndrome neuroléptico para que estas medicaciones tuvieran efecto antipsicótico. Hoy sabemos que eso no es así, que el síndrome neuroléptico es un efecto adverso. Pero hay que distinguir al síndrome neuroléptico propiamente dicho de aquello que conocemos como síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es un síndrome catastrófico que requiere que el paciente sea internado en una unidad de cuidados intensivos y se manifiesta por síntomas motores, alteraciones de la conciencia, hipertermia e inestabilidad autonómica, que si no se tratan adecuadamente pueden llevar al paciente a la muerte. ¿Está bien? En psiquiatría, o mejor dicho, los fármacos que nosotros utilizamos en psiquiatría son capaces de producir algunos síndromes catastróficos. Por ejemplo, los neurolépticos, los antipsicóticos de primera generación, son capaces de producir esta forma de catatonía exógena, que es el síndrome neuroléptico maligno. Los antidepresivos, tanto los tricíclicos como los ISRS, son capaces de producir el síndrome serotoninérgico, que seguramente vieron cuando vieron los efectos adversos de los antidepresivos. Y existen otros antidepresivos que son los IMAO, que son capaces de producir el síndrome tiramínico o síndrome del queso. ¿Bien? Es decir, el uso de los psicofármacos requiere de mucho cuidado. Hay otra vía que utiliza dopamina como neurotransmisor, que es una vía que se origina en el hipotálamo y que alcanza la región infundibular de la hipófisis. Esta vía se denomina vía tubero-infundibular. Esta vía es dopaminérgica y lo que hace es inhibir constitutivamente la síntesis y liberación de una hormona que se denomina prolactina. La prolactina es una hormona que sirve durante el embarazo y la lactancia. ¿Está bien? Lo que vemos es que cuando los antipsicóticos bloquean esta vía, se produce una hiperprolactinemia. Y la hiperprolactinemia produce alteraciones endocrinológicas. En las mujeres, por ejemplo, produce amenorrea, es decir, cesa el ciclo menstrual. Puede producir ginecomastia, aumento del volumen mamario, pero al mismo tiempo galactorrea, es decir, secreción de leche por el pezón. Eso tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, imagínense en un paciente varón que tiene un delirio de metamorfosis lo dramático que puede ser que experimente algunos de estos efectos adversos. Lo que vemos acá son tipificaciones de las distintas moléculas antipsicóticas de acuerdo a la afinidad que tengan por distintos receptores. Primero encontramos una molécula que tiene básicamente afinidad por el receptor de tipo D2, un bloqueante de receptores de tipo D2. Es el caso, por ejemplo, de el haloperidol. El haloperidol es una butirofenona que lo que hace es fundamentalmente bloquear receptores de tipo D2. Bloqueando receptores de tipo D2, brinda alivio sintomático. ¿Por qué? Porque inhibe la hiperfunción de la vía mesolímbica, pero puede agravar algunos de los síntomas negativos bloqueando la función de la vía mesocortical. En medio encontramos un antipsicótico típico de perfil sedativo. Fíjense que este antipsicótico no solamente se encuentra bloqueando receptores a la dopamina de tipo D2, sino que también puede bloquear receptores muscarínicos a la acetilcolina. Bloqueando receptores muscarínicos a la acetilcolina puede producir efectos adversos como sequedad bucal, como constipación, como retención urinaria, como visión borrosa, etcétera, etcétera.
Es un fármaco que también puede bloquear receptores a la histamina de tipo H1. Bloqueando receptores H1, estos fármacos habitualmente el efecto adverso que producen es sedación. A veces la sedación es objetivo de tratamiento, sobre todo cuando tenemos un paciente con un cuadro de agitación muy marcada. ¿Bien? Pero además de la sedación, el bloqueo de receptores de tipo H1 es capaz de producir un marcado aumento del peso. Fíjense que estos fármacos típicos con perfil sedativo también pueden bloquear receptores a la adrenalina de tipo alfa 1. Estos receptores a la adrenalina o a la noradrenalina de tipo alfa 1 son capaces de producir, el bloqueo de estos receptores es capaz de producir hipotensión ortostática. ¿Qué significa eso? Que el individuo, si varía rápidamente de posición, no es capaz de controlar o no es capaz de controlar la tensión arterial a la nueva posición y puede experimentar un descenso de la tensión arterial y eso le puede llegar a producir un desmayo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque son fármacos que bloqueando receptores alfa 1 pueden aumentar dramáticamente el riesgo de caídas. ¿Está bien? Y finalmente lo que encontramos es una molécula que bloquea tanto receptores de tipo D2 a la dopamina como receptores de tipo 5-HT2A. Los fármacos atípicos son los que bloquean tanto receptores dopaminérgicos como receptores serotoninérgicos. ¿Está bien? Bueno, hasta acá vemos que los antipsicóticos más incisivos son los que bloquean solo dopamina. Los antipsicóticos típicos con perfil más sedativo no solamente bloquean dopamina, sino que pueden bloquear receptores muscarínicos, histamínicos o noradrenérgicos. Y los atípicos se caracterizan en su mayoría por ser moléculas que bloquean receptores dopaminérgicos y receptores histaminérgicos. Perdón, serotoninérgicos.